Buenas noches, soy Julio César Holguín, cristiano católico. El tema es los hijos de María. Los hijos de María, no la virginidad de María. Son varios factores. Dos, me presento, yo el tema ya lo tengo prehecho, porque quedamos Alfredo y yo 20 minutos y lo ajusté a 20 minutos. Va a aparecer mi formato como reenviado, pero fue grabado por un servidor. Ya lo tenía yo hecho para aprovechar todo el tiempo y no tener trabas. Gracias. Análisis. Primero vamos a analizar las citas que usan ellos para decir que María tuvo más hijos. Es bueno decir que antes en ninguna cita se usa la expresión hijos de María. No la hay, que es lo que los protestantes argumentan, pero en todo caso sigamos su argumentación. Vamos a contestarles como ellos son. El versículo de Mateo 13, 55 y 56 es el versículo preferido de ellos. Con eso dan por hecho que María tuvo más hijos. No es el hijo de carpintero, no se llama María su madre, no son sus hermanos José, Santiago, José, Simón y Judas y sus hermanas, no están todas viviendo entre nosotros. En ninguna parte dice hijos de María, lo que dice que son hermanos de Jesús, pero fácilmente se demostrará quién es la madre de estos personajes. Muy sencillo. Marcos 3:32. Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Cuando le preguntó a los protestantes, ¿por qué no se les pregunta? ¿Por qué en el purgatorio dicen que esta palabra no está en la Biblia? Yo le diría que entonces María no tuvo más hijos, porque la expresión hijos de María o María tuvo más hijos tampoco aparece en la Sagrada Escritura. En este caso ellos sí recurren a estas artimañas para asegurar esto. Después Jesús bajó a Cafarnaúm, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos. Juan 2:12. Todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús y sus hermanos. Hechos 1:14. Pero ¿por qué no decir María, la madre de Jesús y sus otros hijos? Que cada uno responda. No te lo dicen porque no viene texto bíblico que lo soporte. Pero no vi ningún otro apóstol sino a Santiago, hermano del Señor, Gálatas 1:18. Parece que los nombres mencionados en Mateo vuelven a aparecer. Entonces, ¿será que ese es otro hijo de María? Además, estas citas se valen de dos más. En la primera expresión, hasta que hace pensar que después de suceder esto, lo que está narrando. Y no la conoció hasta que dio a luz y el hijo de José le puso el nombre Jesús, Mateo 1:25. No la conoció. Alfredo, o Lithium, como se le conoce con su seudónimo de su perfil de WhatsApp, va a tratar de meter otras Biblias, no las que ustedes usan los protestantes, para poder cuadrar para que tuvo relaciones sexuales. Y son posteriores, son Biblias contemporáneas, no son Biblias antiguas. En la segunda expresión primogénito, hace pensar que fue el primero, debieron haber más hijos. Y dio luz a su primogénito, a su hijo primogénito, Lucas 2:7. Con las citas anteriores, cualquier cristiano poco versado, poco entendido, caería en el error de creer que María tuvo más hijos. Ahora llega nuestro turno de mostrar la verdad. La cultura judía es una cultura patriarcal, o sea, de padres. Las mujeres pasan a segundo término. En ella prima la autoridad paterna y en la autoridad todo atribuciones lingüísticas, tales como referirse como un hermano de sangre, puede quedar que los hijos de mi padre, ya que decir hermano solamente puede referirse en algún grado del parentesco, como tío, sobrino, primo, etc. Esto ocurre porque en la lengua hebrea no existe la palabra tío, primo u otra versión. Veamos algunas referencias bíblicas. Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino para nosotros. Génesis 12:5. Aquí se ve que claro que Abraham es tío de Lot. Sin embargo, más adelante le llamará a su hermano. Así pues, Abraham le dio a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores, ya que los tuyos, puesto que somos hermanos. Génesis 13:8. Siendo su sobrino, lo considera hermano. Existe un ejemplo en Deuteronomio que puede iluminar sobre la diferencia gramatical entre los hermanos de sangre. Maldito el que se acuesta con su hermana, hija de su padre o de su madre. Deuteronomio 27:22. El autor tiene que especificar hijo de, ya que dice ser hermanos, no indica que ningún grado de consanguinidad específico. Otro texto puede hacer entender a los protestantes la diferencia entre los hijos de madre y los hermanos, los encontramos en Salmo 69. Una vez en la página web de un protestante anticatólico encontré argumentos contra la virginidad de María usando este salmo. Pero este salmo, si lo podemos leer anteriormente, tiene otro contexto diferente. Me volví como un extraño para mis hermanos y como un aviso para los hijos de mi madre. Según estos protestantes, este salmo es mesiánico. Según ellos, Salmo 69:8. Por lo que es el verso 10. Me devora el seno de tu casa, del cual nacen mención los evangélicos. De Juan 2:17. De aquí conduce a Jesús sin menciona a sus hermanos de sangre. Realmente hay que tener en mente muy estrecha que pensar eso. Y mi Mariano, verso, tú sabes Dios si me ha enviado, pero no te están escondidos mis pecados. Salmo 69:6. Vuelvo y repito, tú sabes, oh Dios, si me he extraviado, pero no te están escondidos mis pecados. Salmo 69:6. Ahí vemos claramente que es la vida que está diciendo y hablando con Dios. Por eso se cae la postura de que mi oponente, en este caso Alfredo, va a decir que es Jesús una profecía. No aplica ahí. Cambio de audio. Continúa ahí. ¿Tendremos acaso que llegar que Jesús pecó? Porque el Salmo 69 lo dice. Que se agarran ellos después extraños siglos para los hijos de mi madre. Más bien diremos que hay unos pesos mesiánicos, pero no otros no. Lo que realmente importa de este texto es cómo una diferencia entre hermanos e hijos de madre, ya que el autor hace la distinción entre ambos. Con esa explicación basada en gramática y citas del Antiguo Testamento, debería bastar para mostrar que las referencias de los hermanos de Jesús no implica que sean hijos de María, pero aún así analicemos cuáles son los supuestos hermanos. Antes de entrar con los supuestos hermanos, analicemos las expresiones antes mencionadas, hasta que y primogénito.
Según Mateo, después que María dio a luz, daría a pensar que sí tuvo relaciones con José. La verdad es que el sentido griego y hebreo es diferente del español, pero nosotros, hasta que indica una acción que se da posteriormente entre los judíos, indica una acción que no sucede hasta dicho momento, sin mencionar lo que pueda suceder después. Con textos del Antiguo Testamento lo demostraremos. Segunda de Samuel 6:23 lo dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Cómo? ¿Cómo una muerte va a tener hijos? No, nunca tuvo hijos. Tan sencillo. Con una óptica de los protestantes debería decir que Mical tuvo hijos después de su muerte. Su lógica de ellos, claro, indica que hasta en el futuro, entonces una muerta dio luz. Si se analiza bien este anterior, veremos que en la cultura judía la expresión dice hasta que, se menciona lo que ha ocurrido hasta cierta fecha, sin mencionar nada después de igual sucedió con María, Mateo. Con María, Mateo menciona que en este momento el nacimiento de Jesús, María era virgen, no estaba indicando nada de que esta indicación decía se perdía después. Ahora veremos a Lucas, una expresión sobre la primogenitura de Jesús. Muchos creen que el primogénito significa el primero de varios, pero solo indica el primero sin importar que haya alguien más. Vamos al libro de 1 de Corintios 23, 15, 17. Hijos de Moisés, Gerson y Eliezer. Hijos de Eliezer, Rebajías. El primogénito de Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rebajías fueron numerosos. Como se puede apreciar, Eliezer tuvo su primogénito, que fue su único hijo. Pensar que María tuvo más hijos porque Jesús se llama primogénito es no conocer las escrituras y pensar que somos los católicos los que no las conocemos. Ahora continúo. Ahora llegaremos a conocer a los hermanos, entre comillas, de Jesús. El primer texto que usan ustedes para argumentar hijos de María es el de Mateo 13, 55 y 56, que dice la voz. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están viviendo sobre nosotros? Ya dijimos, y lo dije anteriormente, en ninguna parte dice hijos de María, no los menciona. Miremos los 4 nombres y memoricémoslos. Santiago, o sea, Jacobo, José, Simón y Judas. Lleguemos a conocer qué es la madre de estos 4 hermanos. Comencemos con Mateo, lleguemos al momento de la cruz. Estaban ahí muchas mujeres, de las cuales eran María Magdalena y María, la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo 27, 55 y 56. De este texto podemos sacar lo siguiente. No se hace mención de María, de madre de Jesús como tal. Se menciona a María, madre de José y Santiago. Se menciona a María, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Mateo 10:3. De esto vemos que Santiago es el hermano de Jesús. El hermano, entre comillas. No es lo mismo Santiago, hermano de Juan, pero esta madre será María, ya que en Mateo esta mujer presenta a Jesús a pedirle los primeros puestos para sus hijos. Para sus hijos, los primeros puestos. Mateo 20 al 28. Vamos a ver qué dice el Evangelio. Hermano del mismo, María no es la Virgen María. Pues esta María mencionada ahora será la misma que en el capítulo 13. Lo que se puede analizar es que María, la de Jesús, la mamá de Jesús, es verdad, es madre de Santiago y José. Mateo no lo nombra como madre de Jesús. Sí, como madre de los otros dos, esto es muy sospechoso. Al no nombrar a María como madre de estos dos que estamos viendo y no menciona a Jesús, es muy raro, ¿no? Conoce hijos de ella. Continúa. Si leemos rápidamente los 3 evangelios sinópticos, cuando Jesús coge a los 12 discípulos, vemos que menciona a un Santiago, hijo de Alfeo, seguido de Judas Tadeo. Si ya descartamos que Santiago, el hermano de Juan, sea el mismo del capítulo 13, nos queda demostrar si este es hijo de Alfeo o en verdad hermano de Jesús. Ahora vamos a ver a Marcos. Marcos es el que nos muestra la única parte donde Jesús se le llama hijo de María. De ahí que nos cueste mucho creer la expresión protestante, los otros hijos de María, pues Jesús, la Biblia, lo dice una sola vez, mientras los protestantes lo atacan todos los días. Marcos 15:40, entre los cuales estaba María, la madre de Jacobo, el menor, y José y Salomé. Vamos ahora para hacer a Salomé y vuelven a salir Jacobo y José. En ese texto volvemos a observar a María Magdalena. No aparece María, la de Jesús, y vuelve a aparecer una María, madre de Santiago y José. Juan nos dará una gran pista para entender este misterio. Estaban junto a la cruz Jesús, su madre y sus hermanas, y de su madre María de Cleofas y María Magdalena. Juan 19:25. Miremos varias cosas, por fin aparece María y sigue apareciendo otra María, ahora como esposa de Cleofas. En todos los evangelios aparece María Magdalena, solo en Juan aparece la Virgen María. Pero vamos, como siempre, aparece una María como madre de Santiago y José o como esposa de Cleofas. ¿Será la misma? La respuesta la analizamos de la siguiente manera. Santiago aparece como hermano de Jesús y hermano de Judas, José y Simón. La carta a los Gálatas menciona a un Santiago, hermano del Señor, 1:18. Como se habla de Jerusalén, debe ser Santiago el obispo, este llamado el menor, que dice Marcos 6:3, al mismo tiempo apóstol de Cristo. Como Jesús solo tuvo 2 llamados Santiago, y sabemos que uno es hijo de Zebedeo y murió por Herodes. Esto debe ser hijo de Alfeo. Lucas 16:16 nos muestra que Santiago, hijo de Alfeo, es hermano de Judas Tadeo. Y sabemos que este Judas fue el autor de la carta de Judas, la cual dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahí lo tenemos como siervo, Judas 1, no como hermano. Y aparte dicen que no creían en Jesús. ¿Se acuerdan que ni sus propios hermanos creían? Entonces, ¿qué conversión tan rápida tuvo Judas, no? Para poder decir que no lo querían. De lo anterior concluyo
que Judas, que aparece en Mateo 13, es el autor de la carta, y este no se proclama hermano de Jesús, mientras que sí Santiago, que sí de Santiago, que también aparece como hermano supuesto de Jesús, y es que Pablo vio Jerusalén, el autor de la carta de Santiago, el nombre de su padre en arameo, la traducción de Cleofas en griego. Como se muestra que la María que aparece en la cruz como madre de Santiago y José es la misma que aparece como esposa de Cleofas. Cleofas es lo mismo que Tadeo. Por lo tanto, Judas también es hermano de Santiago y José, que aparece en Mateo, y se corrobora en la carta de Judas, donde menciona a su hermano Santiago, pero no dice igual que Jesús, además, en Simón, mencionado. Mateo 10:3 y Hechos 1:3. Como la madre de estos nombres es hermana de la Virgen María, ellos son parientes de Jesús, más no hermanos directos de sangre. Entendiendo que los judíos no existía palabras para los parientes, no está mal que estos primos de Jesús se les llamaban. Ahora bien, miremos otro argumento para no creer que con los otros hijos supuestamente de María. Si Jesús tuvo hermanos, más hermanos, debió entregarlos a María, a estos hermanos, pero lo que hace a Juan, hijo de Zebedeo. En la cultura judía, una mujer no debía quedar sin marido ni hijo, y si esto pasaba, alguien debería cogerla. En la cultura judía, un hermano menor no podía aconsejar a uno mayor, y a Jesús sus hermanos le aconsejaron que vaya a Jerusalén, Juan 7:3, siendo que él es el primero, no pueden hacer nada. En la Anunciación María no sabe ¿cómo concebirá a Jesús? Pues ella dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:34. Si María había pretendido tener relaciones matrimoniales con José o cualquier otro hombre, más adelante esta pregunta sería absurda. María desde siempre pensó que ofrecerle la virginidad a Dios, pues de lo contrario, es de decir al ángel que dará luz, eso se ya hubiera imaginado tenerlo como José. Pero su respuesta demuestra su firmeza de mantener virgen. Miremos el caso de Sara. Cuando Dios le promete un hijo en su vejez, ella no pregunta cómo sería eso, pero obviamente supuso que la tendría como Abraham, mientras que María no pasó así. Al contrario, pregunto, ¿por qué su ideal era ser virgen por amor al reino de Dios? Mateo 19:2. Si un hermano protestante ha sido honesto leyendo su Biblia de estudio, debe reconocer que María siempre ha sido virgen. Esta doctrina fue explicada en forma de dogma en el Concilio de Letrán en el año 649, donde se expresa. Como una ve virgen antes del parto, durante el parto y después del parto también es. Ahora bien, vamos al texto favorito de ellos para concluir el tema. El tema final es lo que hasta la que la conoció. En la cultura judía existía un periodo prematrimonial en la que la pareja no tenía contacto íntimo si el hombre encontraba en su novia algo que no le gustara, por ejemplo, que ella no fuera virgen, él podía rechazarla y terminar así el contrato prematrimonial. Recordemos que se daba un dote, se separaba la pareja porque conocieran y después la podía regresar en caso de que no le conviviera el varón. La mujer era considerada un objeto, acuérdense. Entonces, para la no la recibía o aceptaba como esposa. Eso puede caer en el desprestigio de la mujer y ser acusada de adulterio. Tengan en cuenta que María, al ser madre soltera, Dios no se contradice porque no puedes tener un hijo de fornicación para el pueblo. Por eso a Jesús le llamaban hijo de fornicación, porque decía que era Dios su padre y tenía a José. ¿Estamos comprendiendo? Otra vez el texto bíblico donde dices hijo de fornicación le decían a Jesús. Para que vean que Jesús se decía hijo de Dios, no podía tener dos padres por lo mismo, tenía que aparentar José. Dice, y ser acusado de adulterio. Por otro lado, al término conocer se utiliza mucho en un sentido de intimidad y de amor también en una relación sexual. Entonces José, que en un principio pensó que María la había engañado con otro hombre, al decirle que estaba embarazada, quiso dejarla, rechazarla, pero el ángel explicó todo el asunto de la encarnación del Mesías y José la recibió o aceptó como esposa. Después de que José nació, José y María siguieron su vida matrimonial de manera normal. Y nunca tuvieron relaciones sexuales porque la conoció, es tratarla, tenerla como persona. Es una relación matrimonial, pero nunca habla de una relación sexual. Aquí, por ejemplo, Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, dice Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. ¿Qué sucede? A Jesús por ser hijo de Dios tomado como fornicación. Precisamente por lo mismo, Dios no se contradice porque al momento que José hubiera tocado a María, Dios se hubiera contradecido al que era en fornicación, aunque no haya tenido relaciones sexuales con ella. Es como, por ejemplo, en la cultura judía una mujer no podía ver a una mujer soltera, porque era lapidada en ese momento por adulterio. Por eso José se guardó y la guardó. Vamos, concluyo con mi tema. Espero ahorita el argumento de Alfredo para poder continuar con el tema. Viene la reputación, la contrarreputación y las preguntas. Gracias. Buenas noches, me presento. Bueno, ya me presentaron con nombre y hasta de canal. Alfredo Huizar, pero con el perfil de Lithium 8820, ¿cierto? Bueno, yo voy a defender una de las posturas, que no es soteriológica, pero bueno, aquí estamos. Así que bueno, voy a comenzar. Buenas noches. Bueno, el tema es fácil para mí, siempre lo he dicho. Vamos a comenzar con Marcos 6:3, dice, no es este el hijo de el carpintero, no es este el carpintero, más bien dicho, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Ahora aquí dice Mateo 13:55, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Bueno, aquí lo que vemos es un tema familiar. Los judíos que no sabían, más bien no sabían que era el Mesías, simplemente veían una familia, ¿cierto? Veían una madre, veían un padre, veían hijos. Pero aquí el protagonista, como era Jesús, estaban enfocados en él. No es este el hijo de tal y sus hermanos tales. Aquí no se está hablando de sus hermanos, no eran
no eran los protagonistas. Por ejemplo, yo hago una observación, no es este Julio el del grupo de WhatsApp. Yo no voy a tener que mencionar a sus hermanos, ni a sus hermanos de religión, ni a sus compañeros, ni a sus amigos. Yo voy a mencionar a Julio. Ahora, si Julio, en este caso, Julio tiene alguna profesión, por ejemplo, doctor, y es uno de los mejores doctores, yo puedo decir, bueno, ¿y este de dónde aprendió tanto? ¿Cómo así que sabe tanto? No es este Julio el hijo de tal, y no están sus hermanos, ninguno de sus hermanos salió como él. Entonces, esto no significa que vayamos a hablar si María tenía más hijos, si eran hijos solamente de José, no. Aquí el principal es Jesús. Ahora, no vamos a confundir los hermanos de Jesús con sus apóstoles. Nota, los hermanos de Jesús jamás fueron apóstoles. Vamos a ver Mateo 10, 2, 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo del Feo, le veo por los sobrenombres Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le negó. Comenzaré por descartar como hermanos a Simón y Andrés su hermano, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Leveo, Judas Iscariote y Simón el cananista, o también llamado Simón Celote en Hechos 1:13, quedando así el nombre de estos apóstoles: Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Jacobo, hijo del Feo, sin eliminar a Juan por una importante evidencia solamente. Los hijos de Zebedeo los encontramos en Mateos 4:21. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Jacobo y Juan su hermano, hijos de Zebedeo. En la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó descartados, porque eran un apóstoles, primero eran apóstoles, hijos de Zebedeo, entonces no pueden ser este Jacobo hermano de Jesús, como se menciona en Mateo 13:55 y Marcos 6:3 y Marcos 3:17, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, a Jacobo, quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Ahora descartaría a Jacobo hijo de Alfeo, por ser apóstol principalmente y porque tenía un padre que no era José. Ahora hablemos de 4 hermanos, los que sí son llamados hermanos de Jesús, también Jacobo, José, Simón y Judas. Son mencionados como hermanos de Jesús junto a unas hermanas en Mateo 13:55. Por más que el católico intente buscarles padres a estos 4 hermanos, no podrá poner la más mínima evidencia de un padre que tenga 4 hijos con estos mismos nombres. Los judíos no creían en él como el Cristo. Nos dan una evidencia ya que ellos estaban asombrados por las señales de Jesús, ya que conocían a la familia. Padre carpintero, José, madre María, hermanos, 4 hermanos y hermanas, muy posiblemente serían 2, porque dice sus hermanas, muy conocidas por ellos, esta familia. Por eso es que ellos no comprendían el porqué, el poder de hacer milagros. Estos hermanos siempre aparecen junto a María. Vamos a tener en cuenta esto, hay que tener nota aquí. Siempre estaban con María. Mateo 12:46, mientras él aún hablaba a la gente aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera, su madre y sus hermanos, y le querían hablar. Y le dijo uno: vaya aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo a él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y sus discípulos estaban adentro, ya que extendió su mano y dijo: he aquí. Ahora Marcos 3:31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: aquí mi madre y mis hermanos. Vemos cómo evidentemente existe una separación entre sus discípulos y sus hermanos. Ejemplos más claros: Juan 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y sus discípulos estuvieron ahí no muchos días, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. 7:5 de Juan. Y le decían: anda, ve con tus discípulos, los que sí creen en ti, pues ellos dejaron todo por seguirlo. Ejemplo, Mateo 19:27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Imposible que fueran sus 4 hermanos que no creían en él y lo mandaron: anda, ve con tus discípulos. Y aún más claro, lo que vengo diciendo sobre el enorme error del católico en hacer pasar a los 4 hermanos de Jesús por sus apóstoles. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Hechos 1:13. Y entrados y subieron al aposento alto donde moraban: 1, Pedro y Jacobo; 2, 3, Juan; 4, Andrés; 5, Felipe; 6, Tomás; 7, Bartolomé; 8, Mateo; 9, Jacobo hijo de Alfeo; 10, Simón el celote; y Judas su hermano. El Judas, su hermano de Jacobo, excepto Judas Iscariote. Vemos aquí 11 apóstoles, 1:14 de Hechos.
Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y más claro, la Biblia católica, Huneman, bueno, va a decir, ya dijo que ibas a usar yo Biblias, pero esta Biblia es católica. Esta Biblia yo no sé por qué no la quieren, es católica. Ahora, no es cuestión de Biblia, sino que es cuestión de buscarle la verdad a las cosas. Entre más versiones está mejor. Hechos 1:14, estos todos estaban perseverando unánimes en oración con las mujeres y María la madre de Jesús y con los hermanos de él. Y siempre que se habla de un discípulo o apóstol, se separa completamente de los hermanos de Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, Gálatas 1:17. Y subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 1:18 de Gálatas. Después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Nota, estuvo con Pedro, pero no vio a ningún otro apóstol, sino, importante, antes que el católico tuerza el significado de sino, pondré algunos ejemplos, Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que me habéis elegido, los que habláis, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. No vosotros, sí el Espíritu. Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, no paz, sino espada. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Este no era apóstol, sí era hermano. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. No en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Queda claro entonces, Pablo no vio a ningún otro apóstol, sino a un hermano de Jesús, a Santiago. No apóstol, sino hermano de Jesús. El católico más preparado argumenta que para el judío la palabra hermano se aplica igual para pariente que para primo, tío, basados en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, siendo inspirado por Dios y escrito en griego, deja bien claro y bien definida la diferencia entre hermano y pariente. Vamos a ver un ejemplo. Juan 18:26 usa la palabra sugenés, pariente. Igual Romanos 16:11 y Lucas 1:36, sugenés, pariente. En total 9 textos del Nuevo Testamento. Lucas 14:10 y 14:12 dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Nota, en este texto aparecen tanto parientes como hermanos con una enorme separación. No es lo mismo, sugenés, parientes, y adelfos, hermanos, del griego, la misma palabra que se usa para hermanos de Jesús, adelfos, y no sugenés, parientes ni primos, anepsios. Vamos a ver lo que dice el libro de Antigüedades, que escribió Antigüedades Judías de Flavio Josef Albino. Todavía en camino instituyó un consejo de jueces y tras presentar ante él al hermano del llamado Cristo, de nombre Santiago y algunos de otros, presentó contra ellos la falsa acusación de que habían transgredido la ley, así los entregó a la plebe, para que fueran lapidados. Menciona la muerte de Santiago Jacobo y lo describe como hermano, no como apóstol, ni como pariente, ni como primo. Ahora sabemos que él es el mismo que menciona Pablo como el hermano del Señor. Hay evidencia bíblica de que María tuvo más hijos. Bueno, vamos a ver qué es primogénito. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, Lucas 2:7, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa o en el mesón. No dice a su hijo único, dice a su primogénito. Y la fecha en que se escribió Lucas, o que Lucas escribió su evangelio, el tercero de los sinópticos, fue alrededor del año 70 o 80, es decir, había pasado decenas de años, como para que Lucas no supiera si ella tuvo solamente un unigénito, es decir, solamente uno. Por sorpresa, él dice, fue el primero, no el único, y así se cumplió la profecía de los Salmos. Salmos 69:8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Nota que hay una separación de ideas, extraño para los hermanos y desconocido para los hijos de su madre. En el siguiente texto, que es el 9, dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Juan 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito de él, el celo de tu casa me consume. Está más claro que el salmo se refiere a Jesús y no solo es el único salmo. Hay más salmos que se refieren a Jesús. Y tiene algo muy interesante, por ejemplo, el 22:6, ya que está hablando sobre David, como David, pero también como Jesús, ya que las cosas que menciona ahí no le pasaron a David, sino a Jesús. Ahora vamos a ver lo que dice Salmos, ya leímos Salmos 69:8, desconocidos para los hijos de mi madre, Marcos 6:4, y en su casa. Escuchen, aquí se ha cumplido la profecía de Salmos 69:8, ya que el decir en su propia tierra, entre sus parientes, y es obvio que se está refiriendo a Nazaret donde estaba, ya que Marcos 6:1 dice, salió Jesús de ahí, vino a su tierra, enseguida él y le seguían sus discípulos. Al estar en Nazaret de Galilea eran sus parientes, sus hermanos, pero él añade, y en su casa. ¿Y quién vivía en su casa? Si ya estaba en su tierra, ya estaba con los parientes, ¿quién vivía en su casa? Sus 4 hermanos, los que siempre aparecen con María, y por lo menos 2 mujeres, que dice, por ejemplo, 2 Timoteo 1:16, para saber que la casa tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo.
porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Igual, 2 Timoteo 4:19, saluda a Priscila, a Aquila y a la casa de Onesíforo. Entonces queda claro entonces quién eran los de su casa, porque ya estaba en Israel, que son sus parientes, sus hermanos de nación, ya estaba en su tierra, Nazaret, que eran sus hermanos de ciudad, y estaba en su casa. Y él había dicho que en su casa no le daban honra. No dijo, no me dan honra en Nazaret, no me dan honra en Israel, no, tampoco en su casa, en su tierra, dice ahí. Vamos a ver bien claro, no hay profeta. Dice, salió de ahí Jesús, vino a su tierra, le siguen sus discípulos, están en la de Galilea, sus parientes, sus hermanos. Dice, no hay profeta. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, Israel, entre sus parientes, o sea, sus parientes en la ciudad, y en su propia casa. Entonces, no hay ni forma de decir, bueno, es que los hermanos que se estaba refiriendo ahí eran los de nación, eran los de ciudad, o eran los parientes, no, eran los de su casa. ¿Quién vive en su casa? Sus primos. Y bueno, sería toda lo que tengo para exposición. No sé si me pasé del tiempo, creo que no. Bueno, la refutación para mí va a ser, pero extremadamente sencilla. Dice, María no tuvo más hijos. Dice, porque la Biblia no lo dice. Bueno, la Biblia tampoco dice purgatorio y lo creen. Hay muchas cosas que la Biblia no dice y ustedes dicen, no todo tiene que estar en la Biblia. No está la palabra, no busques la palabra, no busques esto, no busques el otro, pero la doctrina ahí está. Ok, bueno, igual, esto yo no, ni siquiera voy a decir, no busques la palabra, porque la doctrina ahí está, no. Yo con el Salmo 69:8, quien no lo aceptó, también le puedo poner el Salmo 22:6, y el Salmo 22:6 dice así, escucha con atención, 22:6 dice así, mas yo soy gusano y no hombre. Entonces el Salmo tampoco se refiere a Jesús, ¿verdad que no? Pero dice el 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Esto le pasó a David? No, esto le pasó a Cristo. Hay otro salmo que dice, me dieron a beber en mi sed vinagre. ¿Esto le pasó a David? No, esto le pasó a Cristo. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Esto le pasó a David? No, esto le pasó a Cristo. Ahora, el Salmo 69:8, el celo de tu casa me consume. ¿Esto le pasó a David? Esto le pasó a David, posible, pero también le pasó a Cristo. Entonces no puedes descartar un salmo nada más porque dice algunas palabras que son de David. Esto es el tipo y el antitipo que ya habíamos visto en otros temas. ¿Qué más dijo? Bueno, lo del primogénito. Pero es que la Biblia está llena de ejemplos de que el primogénito es el primero. Ahora vamos a ver por qué. Dice así, si el primogénito de tal hombre es el mayor, seguro que tienen que venir más hijos por lógica. Ahora dice el católico, no. Es que primogénito no solamente significa el primero, sino el más importante. ¿Cierto? Entonces, de María, ¿qué sería? Me podría decir, el más importante de los hermanos de Jesús. O el primero, ¿tú qué me dirías, Julio? Bueno, eso ya serían las preguntas. ¿Qué otra cosa dijo? La palabra hermanos, y citó varios textos, la palabra hermanos, los judíos la usaban para tíos, para parientes, para hermanos de nación, para sobrinos. Entonces, no se puede usar la palabra hermanos, posiblemente no decía hermanos de hijos de María en el Nuevo Testamento. Bueno, aquí yo creo que en mi exposición te dejé ver que en todo el Nuevo Testamento, escucha bien, Julio, en todo el Nuevo Testamento, la Biblia hace una separación de parientes, de primos y de hermanos. Y en las preguntas, bueno, te voy a hacer unas preguntas interesantes. Por ejemplo, aquí, María tenía una hermana, tenía una pariente que se llamaba Elizabeth o Isabel, depende de tu Biblia. Esta tuvo un hijo, Juan el Bautista. Yo te haría la pregunta, ¿por qué nunca se le llamó hermano de Jesús? Se supone que los primos, que tú dices, los que aparecen ahí eran primos. ¿Por qué no se les llamó también hermano de Jesús a Juan? Ahora, si tú ves en la Biblia cuántas veces habla de hermanos, en todas se refiere solamente a los hermanos de padres, no se refiere a los parientes, no se refiere a los primos. Todo está definido, por ejemplo, cuando Jesús se perdió en el templo y se les perdió un día. Cuando lo buscaron, dice que lo buscaron primero entre sus hermanos. No, dice que lo buscaron entre sus parientes. ¿Por qué no utiliza la palabra hermanos? ¿Qué otra cosa? Dijo, es que esto está fácil. Usó el argumento del hasta. Mical no tuvo hijos hasta su muerte. Entonces esto significa que el hasta es infinito. Entonces, si tú citas el texto, no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo, el que ustedes usan para el purgatorio. Si usamos tu misma lógica, tu misma interpretación, quiere decir que nunca vas a salir del purgatorio. Porque ahí también aparece la palabra hasta. Ahora, Mical murió, pero María no quedó muerta, María quedó viva. ¿Qué otra cosa dijo? Le buscó padres a los hermanos de Jesús. Si ya notaste, Julio, en mi exposición, los hermanos de Jesús eran 4, ¿cierto? Y los apóstoles que tenían el mismo nombre, tenían también por lo menos alguno otro hermano del que no se menciona ahí, entre los hermanos de Jesús. Ya notaste que no se menciona Juan. Y Juan era hermano de un Jacobo, de un Santiago, ¿cierto? Ya notaste que no lo menciona ahí.
Entonces vamos a ser honestos y ten en cuenta lo siguiente: los hermanos de Jesús que aparecen en Mateo y en Marcos no eran sus apóstoles, no eran sus discípulos. Hay un texto, no sé, yo creo que lo conoces, que ellos decían que su hermano, o sea Jesús, estaba loco y ellos no lo respetaban. Tú dices que para los judíos los hermanos menores no podían dar ningún consejo al mayor. Bueno, nos muestras eso, nos podrías mostrar eso, porque los hermanos de Jesús, al no creerle, al no respetarlo, digamos que se burlaban de él. Dijiste por ahí, tan pronto se convirtió Judas. No, Judas no se convirtió tan pronto. Lo puedes encontrar en Lucas, cuando Pablo subió a Jerusalén y no vio a ningún apóstol, solamente a Pedro, pero sí vio al hermano de Jesús, a Santiago. Ahora dice conocerla es tratarla bien como persona, saber sus genios, ¿cierto? Sus gustos, saber qué es lo que no le gusta, qué color es su favorito. No, Julio, eso no es conocer en el contexto que estás leyendo. Porque si no, entonces cuando dice la Biblia, y conoció a Adán a su mujer, es decir, Adán supo lo que a Eva le gustaba y lo que no le gustaba. Y entonces, ¿cómo se embarazó y tuvo un hijo? Tú sabes a lo que eso se refiere. Y bueno, como dije, no hay mucho que refutarte, porque creo que la exposición que di no te dejó salida. Voy a ver si tú logras refutarme a mí lo que he dicho sobre los hermanos de Jesús y sus apóstoles, que nunca se mezclaron. Bueno, esta sería la leve refutación, ya que no le veo mucho que decir. Creo que lo dije todo en la exposición. Antes de continuar los versículos, antes de decir que la contrarrefutación que le voy a hacer a Alfredo, le voy a refutar. Y desde un principio me está entregando el debate, porque ahí está reconociendo a todos los hermanos como apóstoles, a todos que son apóstoles. Entonces no los menciona más y se pierden en el tiempo y no creen en él. ¿Por qué motivo? Comparto otro audio y qué sucede después, porque da versículos encontrados y finales. Pero desde un principio me entrega el debate. Aquí en este audio me está mencionando a 4 hermanos que aparecen como apóstoles. Casualmente, yo le di los nombres a Alfredo de quienes eran sus padres, y él los está reconociendo, pero dice que no hubo ningún apóstol, para nada. Ahí está refutando y dándole tabla. Ya reconoció a los hermanos Jesús como que no son apóstoles, pero no en qué parte aparecen los hermanos otra vez, ni en ningún momento se pierden. La Biblia es muy clara, son apóstoles de Jesús, son seguidores de él. Aquí tengo el texto bíblico de Mateo 12:46, que él lo cita, y se los voy a dar el exégesis. Mientras aún hablaba la gente de aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablarle. Su madre y sus hermanos en la fe, ya conversos, ya no son discípulos. La palabra discípulos es un aprendiz, y sus hermanos ya están en la fe, ya están totalmente doctrinados. A eso se refiere. Y le dijo uno aquí: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo, él aquí decía esto, y lo puse con neglitas: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano y señala a todos sus discípulos, dijo: aquí mi madre y mis hermanos. Él los considera hermanos en la fe. Dice: porque aquel que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Él es mi hermano y mi hermana. Que sus hermanos no creían en él. Vamos a leer la parte que sigue del argumento. Dice: mientras él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y dijo: aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo que decía: esto es que mi madre y quiénes son mis hermanos. Y extendiendo la mano a sus discípulos: he aquí mi madre y mis hermanos. Ya incluye a todo, en general todo el pueblo. Esa es la palabra hermanos para ellos, porque dice: todo el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está refutado. Él menciona el libro de los Hechos. Todos perseveraban en general, unánimes en oración y ruego con las mujeres. Como yo lo comenté, las mujeres son por separado. Y con sus hermanos, todos son hermanos en la fe. Y hay que sigue la parte importante, la parte crucial. En aquellos Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120. Pobre mujer, pobre María, 120 hermanos tuvo. Y varones hermanos, se está refiriendo a la congregación, tal cual como hermanos. Ahí está refutado otra vez, Alfredo. Ustedes notarán que me están haciendo emojis muy respetuosos con él, que no es católico. Y desde el principio, el grupo no fue cerrado cuando argumenté. Eso se me hace muy desleal. Yo el tema lo tengo preparado. Bueno, para concluir, me entregó el debate desde un principio porque está reconociendo a los hermanos, da los nombres de todos los padres de ellos. Y dice que no fueron nunca apóstoles. Y claro que ya le demostré quiénes son cada uno. Y fueron apóstoles de la gran mayoría. Juan el cananista me dio la respuesta quién era, de Caná. Entonces está refutado, Alfredo. Ahora voy a escuchar su argumento para burlarle la contrarrefutación. Ahora te voy a refutar tu contrarrefutación, tu refutación que me estás dando, que ve muy breve. Yo te refuté tus audios. Vamos ahora a la refutación. Vamos a las preguntas directamente. Te voy a hacer la primera pregunta. Ve el texto. Nos explicamos las preguntas, pero ya dejamos la contrarrefutación. Tú mismo te entregaste el debate desde un principio. Al darle los nombres y los padres de cada uno de ellos. Desde ahí ya estás perdido. Porque nunca me demostraste, dentro de la misma argumentación tuya, después de los hijos de Jesús, dónde estaban. Yo te lo di los nombres y dónde estaban y quiénes eran sus padres. Primera pregunta. Son 3 preguntas. Primera pregunta. Dime dónde María dio a luz a otro hijo, por favor. La respuesta para eso es no. La Biblia no narra porque la Biblia es cristocéntrica. Es como si yo te pregunto: a ver, cuéntame dónde se murió José y dónde lo enterraron. Si no se murió José y no lo enterraron, José sigue vivo, por lógica. Entonces yo te respondo: no hay respuesta para eso porque en la Biblia no lo narra.
Va mi pregunta, Julio. Bueno, tú, en base a lo que dijiste, tú dices que todos los hermanos que aparecen en como Jesús, o sea, como hermanos de Jesús, son hermanos de fe. Te hago una pregunta. Cuando tú no crees en Jesús, porque ni aun sus hermanos creían en él, cuando tú no crees en Jesús, ¿eso te hace ser hermano de fe? Respuesta porque no hay ningún texto bíblico. Y la muerte de Jesús sí te la voy a refutar. De José, perdón. Al momento, la exégesis, de estar Jesús en la cruz, Jesús le dice a ella, a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Y Juan, el apóstol, se llevó a María. ¿Por qué no se la llevó Jesús? Por lógica, ya no estaba presente Juan José. Julio, estás refutando las respuestas para yo hacer lo mismo. Exactamente. No te hace hermano en la fe. Pero ¿sabes qué son los adelfos? Te demostré que los supuestos hermanos eran parientes. Adelfos, en la comunidad judía, esta es mi respuesta y mi reputación. En la comunidad judía no existían primos hermanos. De hecho, creo que Jacob tenía a su hijo de hermano de una mujer, que era su sobrino. Eres hijo de mi hermano. Y le decía, somos hermanos. Es por eso, ahí está la reputación. Los parientes cercanos eran hermanos, porque no existían primos y nada. Ahí está mi respuesta. Es contra reputación, ¿no? Y te estoy demostrando, porque te tengo que refutar de que sí hay la doctrina y por eso precisamente de que José murió. Tú me diste el ejemplo y te lo demostré que Jesús muerto. ¿Por qué está muerto? Simple y sencillamente porque no estuvo al pie de la cruz con Jesús. En ningún momento se enseña que Jesús estaba. Si José, como ser marido de María, en el momento que María muere, que Jesús muere, se la pudo haber llevado el marido. ¿Te está refutado ahí? Ok. ¿Por qué Santiago, líder del cabeza que no creían en Jesús, el apóstol Santiago, y Judas, que era siervo de Jesucristo, supuestos hermanos de Jesús, ¿por qué andaban con él si no creían en él, por favor? Bueno, mira, la pregunta es extraña, porque parte de una falacia. Me dices que por qué ellos, si no creían en Jesús, ¿por qué andaban con él? No, mira, dice Juan 2:12. Después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Sí? Desde mi presentación de exposición, yo siempre los separé, porque la Biblia los separa. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron ahí no por muchos días. Y le dijeron sus hermanos, escucha esto, ahí estaban los cuatro, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las cosas, las obras que haces. Entonces, no, tu pregunta es una falacia. Sus hermanos no lo seguían, ellos lo enviaron a que fuera con sus discípulos, ahí está mi respuesta. Ellos no andaban con él. No lo metas en el video del audio, no lo metas, pero te voy a responder aquí. En el principio del Señor Jesús hizo en Cana de Galilea y se manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Por lógica, ese texto primero te refuta. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos, y sus discípulos estuvieron muchos días. Sus hermanos ya son en la fe ya conversos, Alfredo, y los discípulos son los aprendices. Mi pregunta va a ser, es la segunda, toma en cuenta eso, es la segunda pregunta. Va a ser en base a tu audio que me acabas de enviar. Observa lo que me citaste así. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron ahí por muchos días. Ahora yo te hago la pregunta, ¿por qué no me pegas aquí? No Juan 2, no te quedes en el Juan capítulo 2, ve avanzando en el tiempo y llega a Juan 7 y 5 y me lees ese texto, por favor. Me leíste Juan 2, 11 y 12 y 13, pero ahora avanza en el tiempo, avancemos en el tiempo y pégame Juan 7, 5, el mismo Juan, pero hasta el capítulo 7 y al capítulo 5. Yo te hago una pregunta, sus hermanos que andaban en él, como tú dices, que ya creen en él, ¿volvieron a dejar de creer en Jesús? Respóndeme. Simple y sencillamente desde un principio creyeron en él. Dame tu tercera pregunta, ya hiciste dos, venga. Lo demostré con un versículo que te expliqué pues anteriormente, que te refuté, ¿te acuerdas? Pero continúa con tu tercera pregunta, vale. Sí, ahí te va para que tus payasos que tienes ahí. Y a mí responder. Tocamos el tema de José que no estuvo en la cruz con María. Te hago la pregunta, al pie de la cruz está María y Juan, el discípulo más amado. En ese momento, Jesús está por morir. Entonces mi pregunta es, ¿por qué nadie de sus supuestamente hermanos se llevó a María, ni José su esposo, a vivir con ella, por favor? Porque dice el texto que se la llevó con él a su casa. Mira, la respuesta es muy sencilla. Ahí no estaban sus hermanos, ni tampoco sus discípulos, ni sus apóstoles, porque todos salieron huyendo. Jesús a punto de morir. ¿A quién le entregaba? ¿Cuántos hombres había ahí? Así, ¿cuántos machos, como decimos en México, había junto a la cruz? Ni uno. Había 4 mujeres, eso sí te lo puedo mostrar. Había 4 mujeres y solamente estaba Juan. Jesús no era del que dormía en su pecho, sí. Era el apóstol amado, sí. Por eso le dijo, ahí los tienes, porque sabía Jesús que al resucitar se iría al cielo él. Y se va a quedar María de todas formas, ahora en manos de un apóstol, para que el apóstol también fuera un consuelo de un hijo que ella perdió. Eso no significa que no tuviera más hijos, porque si sigo tu lógica tendría que decirte tampoco tenía más apóstoles, porque se la dejó solamente a un apóstol. ¿Dónde estaban los otros? Igual que los hijos, habían corrido, habían huido. No lo pongas porque no te va a convenir. Al haber un varón, ahí está, y cuando piden el cuerpo de Jesús, había otro varón que lo pidió, tuvo el atrevimiento. ¿Vas entendiendo? Mi pregunta fue, ¿por qué no se la llevaron a su casa a ellos?
Tú sacaste que salieron huyendo, sí, pero después salieron en el día de Pentecostés, 10 días después de la resurrección, estuvo Jesús con ellos. O que me volviste a preguntar, ¿quieres que responda a eso? Pero es que si tú refutas mis respuestas, yo tengo que refutar las tuyas. Y ese no era el esquema del debate. Si quieres, yo lo hago. No tengo la menor duda, porque ahí dejas mucho que desear, porque van a decir refuté al católico. Y hay los payasos que están ahí argumentando que me dicen, ¿tú estás viendo? Porque ese es un cristiano. Y casualmente al empezar el debate, lo siguieron del grupo, cuando yo argumenté estaba abierto, ¿era una revolvedera ahí? ¿Eso es algo serio? No. ¿Por qué? Porque no les gusta saber la verdad. No, mire, Julio, también en mis audios están poniendo emojis, pero como yo estoy centrado, aunque no ando al 100, escucha esto, porque andaba haciendo otras cosas, estoy concentrado en ti, como me dijiste, o sea, por mí no hay problema. Que pongan todos los emojis que quieran. No va uno que te pusieron ahí. Y yo tengo como 30, 40, Alfredo. Pero dame la tercera pregunta para darle agilidad a esto y terminar. Ok, estaba teniendo un problema con acá, con el micrófono, pero ya está. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, escrito en griego, donde ya hay palabras para parientes, para hermanos, para primos. ¿Me podrías mostrar tú un ejemplo donde alguien que no sea hermano de padres, hablando carnalmente, se le llame hermano y no pariente ni primo? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Juan el Bautista era primo o pariente de Jesús. También cuando se perdió en el templo, lo buscaban entre sus parientes porque no les llama hermanos. Lucas 1:36. Y aquí no dice Isabel, su hermana, dice su parienta. Entonces te das cuenta que a todas las personas ya en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo las define por lo que son, hablando en el sentido carnal. ¿Me puedes poner un ejemplo o dos de personas que hayan sido solamente primos o parientes que en el Nuevo Testamento se les llame hermanos, así como fue tu argumento en el Antiguo Testamento? La voy a volver a escuchar, tardo en responderte porque no me quedó muy cara. La voy a volver a escuchar, permíteme tantito, por favor. Carnalmente, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo te describe correctamente hermanos, primos, parientes. Parienta, dice también para Isabel o Elizabeth. ¿Puedes mostrarme tú, igual que en el Antiguo Testamento, alguien que sea solamente primo, como era Juan el Bautista y Jesús, solamente parientes, pero que se le haga llamar hermanos conforme a la carne, no conforme al Espíritu, porque conforme al Espíritu, hasta los cristianos son hermanos de Jesús, todos, todos, todos. Mi pregunta es conforme a la carne, hijos de papás y mamás. Viene la palabra pariente, pero no vienen las palabras tío, cuñado, sobrino, etcétera. En el Nuevo Testamento no parece eso. Te lo voy a demostrar. No hay ningún texto bíblico donde venga es mi primo. No hay ningún texto bíblico. Ni mi cuñado, no lo hay. No existen. Si lo tienes, dámelo. Bueno, como me diste permiso de refutarte, o que mi pregunta fue parientes, hermanos o primos, ya que el debate es sobre si los que señala Mateo y Marcos eran hermanos carnales de Jesús. Y me estás poniendo un texto donde aparece un hijo obviamente que de Pedro, ¿cierto? Pero ¿hijo de qué? ¿Era pariente de alguien de su familia? A ver, explícame eso, porque el contexto es sobre hermanos, no sobre hijos, porque Pablo también dice mis hijos espirituales, pero yo te dije según la carne, porque aquí el debate era hermanos de Jesús según la carne, no según la fe. ¿Qué significa adelfos? Hermanos. Pero no exactamente de carne. Antiguamente en el Antiguo Testamento no había los apellidos, no existían, eran hijos de. Por eso siempre te ponen el ejemplo hijo de para ubicar qué persona. Este es un paréntesis, ¿eh? Precisamente, pero también hay hermanos en la fe. Y hay muchos que se llaman hermanos. Y te lo demostré durante todo el debate. Y todos los hermanos, los que tuvo María, te digo que tuvo tantos. Te voy a dar texto bíblico. Ahí te va. Ok, yo también te voy a hacer un paréntesis. Anepsios, Sugenés y Adelfos. Adelfos, hermanos. Anepsios, primos. Sugenés, parientes. Entonces, este es un paréntesis que yo te estoy haciendo. Entre parientes te estoy haciendo un paréntesis. Y la respuesta, bueno, simplemente no me has contestado. Pero si nos vamos, hermanos, en la fe, entonces este debate no sería debate, porque yo estaría de acuerdo contigo que todos los cristianos son hermanos de Jesús y no precisamente los parió carnalmente María. El debate era hermanos carnales de Jesús. Céntrate en el debate, concéntrate. Respondí bíblicamente. Todos hermanos aquí están, y te pongo a más de frente de cosas cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Es bien fácil, ya estás ahí refutado. Son hermanos en la fe a lo que me estoy refiriendo, no hermanos carnales. Desde un principio te demostré, y entonces tú me entregaste el debate cuando tú dijiste los nombres de cada uno de los padres de los supuestos hijos de María, y supuestamente estaban con él, y estaban con él y después creyeron, y donde los menciono otra vez como sus hermanos, dando sus nombres, nunca. Bueno, yo te pedí que siguieras leyendo, no te quedaras en Juan 2, siguieras hasta el 7:5, no lo hiciste. Te lo di, y te lo repetí, están en las grabaciones, Alfredo. Analiza las grabaciones. Ya con esto concluimos, porque siguen ahí tus peleles ahí, atacando a mi persona. Es un pequeño paréntesis, Julio.
El debate era hermanos carnales, no espirituales, carnales. De fe, no. De carne, sí. Claro, te demostré contexto, capítulo, versículo, en toda mi argumentación que fue llena de plaga y de basura que se llenó toda. ¿Quiénes eran los padres de cada uno? Y tú en tu inicio de lo que es tu exposición me dices los nombres de sus propios padres. Desde ahí me entregaste el debate, desde el principio. Me despido de ustedes, gracias por todo, por su atención y sus finos comentarios. Educados como siempre, gracias. Ahí me están demostrando los porristas su amor al prójimo y su tolerancia. Yo en ningún momento los ataco, los quiero con el amor de Cristo y los respeto. Podrán a mí decirme lo que quieran. Pero si ustedes vieron, Alfredo me entregó el debate desde el principio, dándome los nombres de cada uno de sus padres, de los apóstoles. Y quiénes eran sus padres en los que menciona la palabra de Dios. Pero nunca me volvió a mencionar él en qué momento están ellos como siguiendo a Jesús, según ya lo seguían. Este es un pequeño paréntesis. No, Julio. Yo te demostré que no eran hermanos de Jesús. Los apóstoles jamás fueron hermanos de Jesús, jamás estuvieron juntos. Y uno de esos Santiagos, hermanos de Jesús, no tiene otro hermano Juan, como los apóstoles. Entonces, ¿por qué desde un principio me diste los nombres de cada uno y sus padres? Y están los nombres casualmente coinciden, ¿no? No, Alfredo, porque nunca me los volviste a mencionar más que una vez. Yo te demostré quiénes eran sus padres de cada uno. Sí, Julio, mira, ahí te puse mis notas, una de mis notas. Sí, pero te las refuté. ¿Te acuerdas? Ahí está toda la grabación. Ya me voy a despedir formalmente. Bye. Bueno, yo también me despido. Pues yo estoy más tranquilo, creo. No estuvo bien lo de los emojis y todas esas cosas, pero desde el principio yo dejé bien definido que los apóstoles no eran los hermanos de Jesús y que los hermanos de Jesús jamás fueron apóstoles. Pablo subió a Jerusalén y dice, yo no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano de Jesús. En otro texto, Pablo dice así, no tenemos derecho nosotros de llevar a una hermana por mujer como lo hacen los apóstoles, el mismo Cefas y los hermanos de Jesús. También di el texto de Hechos donde estaban todos unánimes, di los nombres de los apóstoles, pero también dije, y los hermanos de Jesús, los apóstoles y los hermanos de Jesús. Entonces, bueno, yo no tengo nada que decir porque creo que lo dije desde mi exposición, lo dije todo y creo que eso descompuso todo el argumento contrario.